Mientras Ariana James, embarazada de 7 meses y agotada tras un largo día en la escuela donde daba clases de segundo grado, se arrastraba lentamente por la acera, sujetando 2 bolsas de papel marrón contra las caderas y con una mano siempre apoyada protectoramente sobre la suave curva de su vientre, su hija no nacida, su esperanza. Había una dulzura en su expresión, una serena resiliencia grabada en sus rasgos cansados que indicaba que había pasado por cosas peores y que también sobreviviría a esto. Pero al doblar la esquina, los teléfonos temblaban a grabar, pero nadie se acercó, y el agente, placa número 4075 con la placa B. Taylor, se detuvo junto a ella con una mueca de desprecio, murmurando: «Deberías haberte apartado de mi camino», antes de volverse para amenazar a la creciente multitud con la mano cerca de la pistolera, gritando: «Retrocedan, retrocedan de una vez». Un hombre permanecía en silencio al otro lado de la calle, su corpulenta figura inmóvil, ensombrecida por el ala de un sombrero de civil color canela, con el rostro elegible salvo por la tensión de la mandíbula y el sutil apretón de los puños dentro de unos guantes de cuero negro, porque este hombre no era un simple espectador, no era un civil, no era cualquiera. Era el general Malcolm Rhodes, un líder del ejército de 4 estrellas, una leyenda entre los soldados, de baja temporal tras asistir a. Un hombre estaba de pie en esa habitación tenuemente iluminada, vestido de civil pero con la postura y la presencia de un hombre que había estado ante presidentes. Lentamente se desabrochó el abrigo y lo colgó cuidadosamente junto a la puerta, revelando una funda de pistola que nunca había tocado, y debajo de él, un teléfono de grado militar que ahora sacó de su bolsillo con precisión practicada, su pulgar presionando un marcado rápido encriptado que saltaba a las torres públicas y llegaba directamente al centro de comunicaciones del ala este del Pentágono. El silencio respondió por un momento, seguido por una voz que reconoció el peso de esas palabras, una voz que no pidió pruebas ni vídeo ni manipulación mediática, sino que simplemente preguntó: «¿Nos movemos?», a lo que Rhodes respondió: «Todavía no. No en público. Sin embargo, necesito toda la atención del oficial Brent Taylor. Ahora». Entonces terminó la llamada, exhaló por primera vez en horas y caminó hacia una vitrina que no contenía trofeos ni fotos familiares, sino docenas de cartas cuidadosamente dobladas. Cartas de madres de soldados muertos, de padres cuyos hijos volvían a casa destrozados, de civiles cuyas vidas una vez había salvado sin aparecer nunca en las noticias. En el fondo de la vitrina, sellada en un sobre con la etiqueta «Para la guerra en Estados Unidos», sacó una carpeta marcada como «Inteligencia civil, racismo doméstico», algo que había comenzado años atrás pero que nunca llevó a cabo, algo que crecía cada vez que regresaba de zonas de guerra solo para ver sangre derramada en las calles estadounidenses no por insurgentes, sino por placas que llevaban con odio. Al abrir la carpeta y escanear los nombres, se detuvo en uno: Ariana James, educadora civil, sin antecedentes penales, embarazada, voluntaria en la comunidad local, y junto a ella, un campo en blanco para la ocupación de la pareja que rellenó él mismo con un bolígrafo: madre. ¿Humana? Después de eso, se sentó en su escritorio, abrió su portátil y abrió un canal médico seguro para asignarle discretamente a Ariana protección médica militar privada. El canal era anónimo, sin enlace público, y solo un equipo de médicos retirados del ejército estaba integrado en el hospital al que la llevaron, y lo único que se les indicó era asegurarse de que sobreviviera. Asegurar la supervivencia del bebé. A medianoche, Rhodes recibió el primer expediente completo del oficial Taylor. 4 denuncias previas por uso de la fuerza, 2 de ellas relacionadas con jóvenes negros, todas aprobadas por revisión interna, todas depuradas antes de que la prensa pudiera verlas, y un memorando interno que indicaba que era emocionalmente reactivo bajo presión. Detectado por un supervisor de entrenamiento e ignorado. Mientras Ariana yacía en una habitación de hospital aferrada a su hijo nonato como si fuera un salvavidas, el general estaba elaborando una estrategia judicial. Colgué sin esperar respuesta, diciendo: «Asistiré, pero no solo». Afuera, Chicago estalló, sin percatarse de que la justicia ya había empezado a moverse, no en disturbios o cánticos de protesta esta vez, sino más bien en las sombras, en el silencio y en la mente de un hombre que había guiado a sus tropas a través del infierno y había regresado para encontrar un nuevo campo de batalla esperándolo en su propio país, uno donde el enemigo vestía uniformes y la víctima sangraba sin que le dispararan. El vídeo, que mostraba a un policía uniformado pateando a una mujer negra embarazada a plena luz del día mientras ella gritaba y caía al suelo agarrándose el estómago, mientras desconocidos jadeaban horrorizados y otros simplemente pasaban como fantasmas, se extendió como un reguero de pólvora, alimentado por la injusticia, por las pantallas y transmisiones de todos los hogares, juzgados y teléfonos del país.
Sin embargo, lo que sucedió a continuación fue tan importante para conmocionar a la nación como la brutalidad misma. Fuera de cámara, la voz nítida, tranquila pero resonante de un hombre exigió: «Oficial, identifíquese». Ahora, esa era la voz del general Malcolm Rhodes, un hombre negro corpulento vestido completamente con uniforme militar que apareció en escena no por rabia, sino con la autoridad escalofriante de quien había presenciado la guerra y la injusticia y sabía cómo acabar con ambas. El vídeo se volvió histórico gracias a su presencia. Al amanecer del día siguiente, había sido visto más de 48 millones de veces, siendo tendencia bajo los hashtags Almohadilla Justicia para Ariana y Almohadilla General Rhodes. El Departamento de Policía de Chicago se apresuró a emitir un comunicado rápido sobre las investigaciones en curso, que fue frío y robótico. Mientras tanto, Logan, el agente que asestó la patada, seguía de servicio, escudándose en el silencio y la protección legal, negándose a conceder entrevistas, con su rostro estampado en todas las pantallas con subtítulos como el policía que la pateó. Al principio intentó mentir. Dijo, ella era hostil, poco cooperativa. Pero las imágenes de la cámara corporal, publicadas a regañadientes tras la creciente presión, lo traicionaron. Ariana no había hecho más que pedir ayuda. Su coche se había averiado y estaba embarazada de 8 meses. Estaba perdida y asustada. Era culpable de ello. En la grabación, preguntó en voz baja: «Señor, ¿puede ayudarme? Me siento mareada». Su respuesta: un empujón. Luego, una bota. Entonces llegó la sorpresa que hizo callar en seco incluso las voces más fuertes. Ariana no era solo una mujer embarazada en la acera. Era una enfermera del ejército en servicio activo que acababa de recibir un premio por su labor en un hospital de combate en el extranjero. Una mujer que pudo salvar vidas mientras el hombre que la pateó las destruyó. Peor aún, era la ahijada del general Rhodes. Los presentadores dejaron de hablar. Los programas de entrevistas se cancelaron a mitad de tema para cubrir la noticia. En las escaleras del edificio federal, el general Rhodes dio una rueda de prensa que resonó en todo el país. «No intervine porque era mi familia», dijo. «Porque era un ser humano, intervine. Pero hablo hoy como general porque ella es mi familia, y no descansaré hasta que cada oficial responsable enfrente todo el peso de la ley». Detrás de él, Ariana permanecía de pie, magullada pero erguida, en silencio, con el vientre aún lleno de vida a pesar de todo el dolor. Y detrás de ella, cientos de veteranos uniformados, enfermeras y soldados, en solidaridad, permanecían en silencio, más fuertes que cualquier grito. Ese día, la ciudad contuvo la respiración. Además, por primera vez en mucho tiempo, parecía que la justicia no solo era factible, sino que también estaba en el horizonte. La sala del tribunal estaba en silencio, un silencio inquietante, como si la justicia misma se hubiera detenido a observar lo que estaba a punto de suceder. La luz del sol se filtraba por los altos ventanales del juzgado del condado de Cook, proyectando largas sombras sobre los suelos pulidos y los rostros tensos. La galería estaba abarrotada. Periodistas, veteranos, activistas y ciudadanos hombro con hombro, algunos con carteles, otros conteniendo la respiración. El oficial Logan estaba en el centro de todo, vestido no de azul, sino con un traje andrajoso que demostraba su culpabilidad. Sus abogados le explicaron el plan en un susurro, pero no dijo nada. No podía, porque sentado en primera fila, flanqueado por un silencioso muro de militares uniformados, estaba el general Malcolm Rhodes, y a su lado, sosteniendo su vientre hinchado con serena dignidad, estaba sentada Ariana, la mujer a la que Logan una vez había pateado sin dudar, ahora la mujer a la que no podía mirar a los ojos. Aunque el juez entró, la sala se erguía dominada por la energía y la tensión hirviente entre la ley y la verdad, no por el mazo. La fiscalía presentó las pruebas con precisión quirúrgica. Un soldado condecorado fue deshumanizado a plena vista del público, una mujer embarazada recibió patadas, la confianza pública se desvaneció y se intentó encubrir el caso. Aunque todos habían visto las imágenes previamente, la sala se estremeció cuando su cuerpo cayó al suelo. Ariana no abrió los ojos. El general Rhodes ni siquiera parpadeó. Sin embargo, la sala empezó a temblar de incredulidad cuando la defensa comenzó su alegato describiendo a Logan como estresada, sobrecargada de trabajo e inconsciente de su identidad. «Él no sabía quién era», dijo el abogado. «Fue un malentendido». Fue entonces cuando el general Rhodes se levantó sin esperar permiso, lenta y deliberadamente. El juez dudó. «General, por favor, siéntese». «Su señoría», dijo Rhodes con la voz como un trueno lejano, «me sentaré después de decir esto». Nadie se atrevió a hablar. No importa quién era.
El hecho de que fuera una persona importa. No se puede usar esa placa para despojar a alguien de su humanidad. No habría importado si mi ahijada hubiera sido estudiante, cajera o indigente. Exigió ayuda. Él la lastimó. No hay malinterpretación. Es una decisión. La sala permaneció en silencio una vez más, pero no por incomodidad. Era de esos que siguen la verdad cuando se dice demasiado alto para ignorarla. El juez asintió, permitiendo en silencio que el general continuara. Este juicio no se trata solo de Logan, dijo. Se trata de lo que permitimos. Todo se reduce a cuánto tiempo sigamos enterrando mujeres como ella mientras protegemos a hombres como él. Si dejamos que esto pase como estrés, entonces estamos diciendo que la violencia es una reacción válida a la inconveniencia. Por eso, no pasé 30 años defendiendo a esta nación. Afuera del juzgado, las protestas ya habían comenzado. Un mar de personas coreaba el nombre de Ariana. Los veteranos saludaban. Las enfermeras exhibían carteles con la leyenda «Ella salvó vidas». Él intentó quitar una. Ese día no fue el veredicto lo que conmocionó a la nación, sino el cambio. Algo había cambiado. Se había establecido un camino. Y Logan, ahora pálido y pequeño a pesar de su tamaño, pareció finalmente comprender lo que eso significaba. No estaba siendo juzgado solo por agresión. Estaba siendo juzgado por traicionar la confianza pública, y la gente estaba observando. Afirmaron que ya no había lugar para la conmoción en la sala. Sin embargo, cuando el jurado regresó, incluso las paredes parecieron contener la respiración, y el mundo se detuvo al borde de un momento que ya no podía silenciarse. 12 ciudadanos permanecieron juntos, y la voz del presidente rompió el silencio, culpable de todos los cargos. Con eso, el oficial Logan apretó la mandíbula, no por sorpresa, sino por una verdad que ya no podía evitar. Un ajuste de cuentas no escrito y el padre respondiendo: «Sí, cariño, lo es». Y en ese momento, Estados Unidos recordó que la verdadera fuerza no siempre lleva armadura ni armas. A veces cojea del trauma, se aferra a la vida en su interior y aún encuentra el coraje para cruzar puertas donde una vez yació sangrando. El oficial Logan fue llevado esposado, de la misma manera que alguna vez había esposado a otro sin pensar. Y en ese silencio circular, nadie le habló, nadie lo miró, no porque lo odiaran, sino porque habían seguido adelante, más allá de su tipo de miedo, hacia un nuevo tipo de coraje, uno que Ariana había encendido como un fuego que nunca dejarían apagar de nuevo. Y mientras salía la luz del sol, rodeada de guardias de honor y extraños convertidos en familia, su mano rozó su vientre y susurró, no para las cámaras, no para la multitud, sino para la niña que había escuchado cada latido de su supervivencia. Naciste en un mundo que luchó por ti hoy, y esa verdad, resonando mucho más allá de una sala de audiencias, se convirtió en el comienzo de todo lo que vendría después.